Pues bienvenidos a los que estaban llegando. Pues bueno, cuando íbamos a venir no sabíamos realmente qué íbamos a enseñar, y hablamos con nuestro pastor Fermín nos dijo que podíamos empezar, tal vez a lo ideal, empezar por un evangelio. Y nosotros decidimos empezar por el Evangelio de Juan. Es uno de los evangelios donde más vemos amor, donde más vemos a Jesús. Y bueno, queremos pues empezar con este libro. Les quiero dar antes una pequeña introducción para que sepamos cuál es el contexto de a quién le está hablando Juan. ¿Cómo estamos? ¿En qué época? ¿Dónde estamos? El libro de Juan se escribió alrededor del año 95. Después de Cristo. Son 2 generaciones después de la muerte de Cristo. Este evangelio es el más sencillo de los 4, pero es el más profundo a la vez. Roma gobernaba en ese momento en Jerusalén y en todo el mundo. Era la potencia que gobernaba en todo el mundo. Los judíos, el pueblo de Dios, eran muy religiosos, pero no tenían una relación personal con Dios. Estaban los saduceos, los fariseos. Y aunque ellos pensaban que tenían una relación con Dios, estaban completamente alejados por seguir leyes humanas y queriendo aparentar muchas cosas que no eran por parte de Dios. Ellos cumplían con todos los rituales, menos el amor. Y no tenían amor ni a Dios ni al prójimo, solo pensaban en ellos mismos, ¿no? Nosotros muchas veces queremos cumplir con rituales y ni siquiera tenemos amor por el prójimo ni por Dios, solo por cumplir rituales. Entonces es algo que también nos enseña, ¿no? De esa época, de ese contexto. Me encanta la Biblia porque la Biblia contesta todo y se contesta solita. Y quiero enseñarles cuál es el propósito de este libro, y es en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Voy a hacer un paréntesis. Todos traen Biblia. Bueno, no estoy todos. Muchos traen Biblia. Y los que no, pues obviamente se pueden apoyar aquí. Aquí hay algunas Biblias. Juan 20, 30 y 31. Es el primero que la viste. Hicieron una materia. Juan 20, 30 y 31. Es la primera vez, somos nuevos en toda esta tecnología que nosotros manejamos, entonces estamos aprendiendo. Una disculpa por todo esto, pero bueno, quiero que veamos este versículo. Está casi al final del libro de Juan y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Este es el propósito de este libro, para que podamos entender que Jesús es el Cristo, para que creamos en Él, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Adelante. ¿Ok? Este es el propósito del libro. Adelante, doctor. Bienvenidos. Buenas noches. Ok, entonces, sabiendo un poco este contexto, vamos a leer los primeros 5 versículos, que son los que vamos a ver esta noche. Y son 5 versículos que podría parecer que son muy pequeños, pero vamos a ver todo lo que hay aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El siguiente, ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estamos a 2 días de celebrar el Día del Amor y la Amistad. Hoy es 12 de febrero y nosotros quisimos titular este tema, este título. ¿Podemos poner la imagen, por favor? Jesús es tu mejor amor y tu mejor amigo. Un verdadero amigo te ama, entonces debes encontrar un verdadero amigo y un verdadero amor. Este verdadero amigo reirá contigo, llorará contigo, te alentará, te animará, te exhortará, te enseñará, te dirá si haces algo mal, te mostrará cuál es el camino a seguir. Y tal vez tengamos amigos que en algunas ocasiones nos puedan decir esto o tengan algunas de estas características, pero dudo que haya alguien que esté las 24 horas dispuesto para escucharte, para que los problemas que tengas en tu casa, en el trabajo o donde estés, puedas hablarle a las 3 de la mañana porque pasó algo en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos o con quien sea, y puedan ir en ese momento y darte la solución. Pero sí tenemos una persona que se llama Jesús, que Él quiere ser nuestro mejor amor y nuestro mejor amigo. Vamos a ver 6 puntos en estos 5 versículos por los cuales tú debes hacer a Jesús tu mejor amigo, tu mejor amor. Vamos a entender cada parte de estos versículos para entender quién es Él y decir: yo escojo a mis amigos. Vamos a ver quién es Jesús, quién es Dios, para ver si le doy la oportunidad de que sean mis amigos. Porque nuestro corazón es tan malo y perverso que negamos a Dios, lo rechazamos, y la verdad es que no lo pelamos. Lo pelamos ya que estamos casi en el hoyo. El verso número 1, versículo de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Esta palabra principio, aquí Juan está utilizando la misma frase o concepto que se utilizó en Génesis 1:1. Si podemos poner Génesis 1:1, por favor. Pueden ir a sus Biblias, Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan nos está narrando, nos está empezando a narrar esto exactamente igual de cómo se empezó a narrar Génesis. Este libro se le está diciendo a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, cuando ellos en ese contexto histórico, principio es Génesis, porque Génesis en sus originales significa origen o principio. Entonces, cuando ellos oían esta palabra de principio, la relacionaban con Génesis. Entonces, cuando ellos están escuchando, partíamos aquí este versículo, cuando ellos están escuchando solamente esta palabra, principio, su mente se volteaba literalmente a Génesis. Se da cuenta que nosotros nos dicen, y en Génesis, tu mente literalmente se va al primer libro de la Biblia. Pero ellos se iban al principio de la tierra, Adán y Eva, donde supieron todo eso, porque ellos eran israelitas, ellos sí creían en Dios, aunque creían que creían en Dios. Pero bueno, a los judíos, ellos fácilmente relacionaban al Génesis con el origen de todo, el creador. Entonces ellos entendían algo así cuando dicen en el principio creó, en Juan 1:1, si nos podemos regresar por favor. En el principio era el verbo. Ellos están entendiendo algo como desde Génesis el verbo ya existía, traduciéndolo a su mente. Entonces para ellos desde ese primer momento ya les empezó a decir: ah, caray, esta palabra que me está diciendo esta persona Juan trae algo interesante, porque desde Génesis el verbo ya existía. Si vemos la segunda palabra, en el principio era, es el primer verbo. La palabra era es el griego gen. Es un verbo que se conjuga en tiempo o acción continua.
como nosotros hoy tenemos los verbos de pasado continuo, presente continuo. Entonces, cuando ellos están escuchando, en el principio era el verbo, ellos están entendiendo que fue, en el principio era, o sea, en Génesis, pero como es pasado continuo, quiere decir que ahorita mismo también está. Entonces, les vuela la cabeza porque, ¿cómo? Si estaba en Génesis y ya pasaron en ese momento, no sé, 4000 años aproximadamente, ¿cómo es que está ahorita? Entonces, vemos cosas muy reveladoras en este libro, en este pequeño texto, que para los hebreos y los judíos era súper importante lo que Juan les estaba revelando. Para nosotros es muy fácil leer, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo hemos leído o nos lo han leído alguna vez, o tal vez sea la primera vez que lo lees. Pero ¿sabes qué? Para ellos estaba haciendo algo súper revelador, porque quería literalmente mostrarles que de lo que estaba hablando era de Dios. La siguiente palabra, verbo, en el griego significa logos. Logos es verbo, es palabra, es razón. Para esa época era una palabra muy común, porque para los filósofos griegos, esta palabra la utilizaban como el principio del orden. Ellos no era que creyeran en el Dios de los hebreos, pero sabían que logos, cuando ellos escuchaban logos, así logos es alguien que creó todo. Este universo, el sol, la luna, el mundo, nosotros, los animales, todo. Entonces ellos, cuando escuchaban la palabra logos, los filósofos griegos entendían esta parte. Entonces era el principio del orden, de la lógica o de la razón. Nombraban que todo el orden del universo venía del logos. Pero para los hebreos, esta palabra se usaba como el concepto relacionado directamente con Dios. De hecho, más específicamente, ellos lo aplicaban como si fuera la palabra de Dios. O sea, si tú escuchabas logos, te estaba diciendo, eso es la palabra de Dios, el verbo, la razón, o sea, es literalmente la palabra de Dios. Entonces, cuando ya en logos sabían que era algo espiritual, que era algo que tenían que ver con Dios. Entonces les empieza a decir que fue en el principio, en Génesis, era, o sea, fue antes y sigue ahorita, y es el verbo, el logos, algo que tiene que ver con Dios. Entonces literalmente ellos estaban queriendo entender que era tan profundo estas palabras que Juan les estaba dando. Ahora, podemos ver que Juan siempre nos habla que el verbo es una persona. Aquí es, en el principio era el verbo. Vayamos al versículo Juan 1:14, por favor. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne, habitó. Versículo 15 de Juan 1. Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él, o sea, sigue hablando del verbo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero yo. Porque era primero que yo. Nos sigue hablando de una persona. Cuando vamos a 1 Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo vuelvo a decir, y es en otro libro, pero es la misma, es otra carta de Juan, aunque es el mismo autor, pero es otra carta, en otro tiempo. Lo que era desde el principio, otra vez, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando que el verbo es una persona. Entonces, nos está revelando, si nos regresamos a Juan 1:1 otra vez, nos está diciendo, en el principio, en Génesis, era, o sea, antes, pero es continuo, o sea, está ahorita, ¿quién? El verbo, ¿quién? Una persona, o sea, pero desde Génesis, o sea, ¿cómo? No entendían, pero les estaba revelando algo. Entonces, Juan 1:17 nos responde, porque, ¿quién es el verbo? Entonces vayamos desde el 14, vamos a leer Juan 1, desde el 14 al 17, por favor. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, nos revela la Biblia misma, nos revela Juan, nos revelan varios pasajes, nos revelan muchos versículos, quién es el verbo. Y nos revela que el verbo es Jesucristo. Hay muchos pasajes, no tenemos tiempo para revisar todos, pero nos revela, si nos regresamos a Juan 1:1, otra vez por favor, entonces nos revela, en el principio era continuo el verbo, Jesús. Jesús es el verbo. Ahora, hemos leído bastantes versículos y lo estamos leyendo en la Biblia. Si no le creen a la Biblia y no me creen a mí, le pueden hablar a Arjona y preguntarle por qué le escribió una canción de, ¿cómo dice? Jesús es verbo y no sustantivo. Entonces, si no me creen a mí o a la Biblia, háblenle a Arjona. Él les puede contestar esto. Entonces, bueno, vemos que en el principio, o sea, desde Génesis, desde la creación, desde antes de Adán y Eva, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, desde ahí hasta ahora seguía en presente continuo, pasado continuo, perdón, el verbo. ¿Y quién? Jesús. O sea, ¿cómo? Jesús ya existía desde el principio y aquí está. Órale, les empezaba a volar la cabeza porque no entendían. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿qué está pasando? Nosotros porque lo vemos muy fácil con este contexto de donde vivimos y de donde venimos la mayoría. Yo vengo de la Iglesia Católica, pero cuando nosotros nos ponemos en sus zapatos, realmente eran cosas que revelaban magnitudes dentro de su cabeza, literalmente. Ahora, el siguiente punto dice, y el verbo era con Dios. Jesús era con Dios. Y aquí nos muestra cómo relacionarte con Dios. Es tu mejor amigo. Cuéntale todo. O sea, si Jesús es el verbo y el verbo era con Dios, Dios en este momento nos está revelando cómo nos podemos relacionar con Él. Y el mejor maestro es Jesús. Y Jesús mismo nos enseña cómo Él se relacionaba, era con Dios, cómo se relacionaba Jesús, cómo se relacionaba con Dios. Lo podemos ver, hay muchas formas, pero les voy a dar 4. La primera es oración, y es Juan 17:1. Si pueden leer todo Juan 17, está increíble, es una oración preciosa. Pero aquí nos enseña prácticamente, porque no tenemos tiempo de leer todo, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está empezando con una relación con Dios, orando, platicando. Una oración no es cosas místicas y raras y extrañas y que tienes que hacer y solo estás en algún lugar. No, es platicar. Cuando tú vas con tu esposa, con tu amigo, con el vecino, con quien sea, te vas a un Starbucks y platicas, te echas un café. Aquí es igual. Pero Jesús nos enseña cómo nos podemos relacionar con Dios en oración. Siguiente punto de cómo relacionarnos, sumisión y obediencia. Jesús nos lo muestra en Filipenses 2, 5 al 8. Sumisión y obediencia. En esa forma nos podemos relacionar con Dios, siendo sumisos a Él y obedientes a Él, conforme a lo que Él nos está diciendo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos enseña cómo se sigue relacionando con el Padre en obediencia, en sumisión, y es el mejor ejemplo, es nuestro maestro. La siguiente palabra en la cual vamos a ver cómo se relaciona Dios con Jesús, Jesús con Dios, es abnegación. Quiero definir bien qué es abnegación. La abnegación es el sacrificio de la voluntad, interés, deseo
y aún de la propia vida. Sin duda que tan superior renuncia no debe carecer de objeto, sino al contrario, fundarse en un motivo adecuado y conveniente. O sea, voy a negar mi voluntad, voy a negar mis intereses, voy a negar mis deseos y aún mi propia vida si es necesario. Eso nos lo muestra Jesús. Y veámoslo, ¿cómo? En Mateo 26:39. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, murió a sus propios deseos para que glorificara al Padre. Entonces, si nosotros queremos relacionarnos con Dios, es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hace también? Son muchas formas, pero una cuarta: agradecimiento. Juan 11:41. Si pueden ir, y si voy muy rápido, perdón, son muchas citas las que vamos a ver, está un poquito bueno el estudio largo, y si pueden, aunque sea, mínimo apunten las citas, ya las leerán en casa para que corroboren todo esto. Juan 11:41, de agradecimiento, la forma en cómo Jesús le agradecía. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús mismo le agradecía a Dios. ¿Cuántos más nosotros tenemos que ir en oración? Tenemos que estar en sumisión y en obediencia a Dios, en abnegación, literalmente. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Realmente es algo con lo que Dios y Jesús nos piden que tenemos que seguir. Y en agradecimiento, tenemos que ser siempre muy agradecidos. Y hay muchas formas en que lo podemos hacer, de cómo Jesús nos enseña cómo se relaciona con el Padre. Pero estas son unas formas. Luego, seguimos con Juan 1:1, nos regresamos. Perdón, me voy a quitar esto porque está haciendo un calorcito. Entonces dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con esto, literalmente digo que los fariseos, los saduceos, o cualquier persona que estuviera enfrente y que había visto a Jesús, y que estaba, o que había oído de él, o lo que fuera, y está entendiendo de Génesis, era el Verbo, y que el Verbo estaba con Dios, y ahora nos dice: y el Verbo es Dios. Hay muchas personas, desgraciadamente, que piensan que Jesús es un gran ser, y que sí, es el Hijo de Dios, que hace milagros, que es un gran profeta, pero no es Dios. Nosotros podemos ver en muchas citas donde nos muestra que el Verbo era Dios, que Jesús era Dios. Y en esta misma nos lo está mostrando. Vimos literalmente cómo nos muestra que el Verbo era Jesús, literalmente en la palabra, y aquí nos lo está diciendo: y el Verbo era Dios. Ahora, vamos a saber entonces quién es Dios, porque ya entendí algunas cosas, y ya entendí que el Verbo es Jesús, y ya entendí que el Verbo estaba con Dios. Ok, ¿y quién es Dios? Pero entonces, si Jesús era Dios, entonces Jesús es Dios y Dios es Jesús. Ok, vamos a ver quién es. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este amigo? ¿Quién es este amor del cual tenemos que apropiarnos el día de hoy, si es que queremos? Porque Dios es un caballero y no nos va a obligar. Dios es eterno. Vamos a ver algunas características de Jesús. Y es eterno. En el hebreo, olam significa perpetuo, para siempre, sin principio ni fin. Y esto lo vemos, hay muchas citas, con mucho gusto les puedo pasar más citas, pero solo les voy a dar una. Salmo 92. En el Salmo 92 encuentro, dijimos que era eterno. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, eterno. Siguiente, inmutable, o sea, no cambia ni envejece. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Jesús no cambia ni envejece. Es inmenso e infinito. Segunda de Crónicas 6:18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? O sea, es inmenso. ¿Quién lo puede contener? Ni los cielos de los cielos lo contienen. Es inmenso e infinito. Es omnipotente. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Omnipotente significa todopoderoso. Es omnipresente. Lo vemos en Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, soy omnipresente, estoy en todos lados. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es omnisciente también. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo sabe, no hay nada oculto para él. Dios es santo, es completamente bueno, limpio y sin engaño. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios es santo. Entonces acabamos de ver algunas características de Dios, en las cuales podemos ver lo poderoso. ¿Quién es Dios? Es omnisciente, o sea, sabe todo, es todopoderoso, está en todos lados, es inmenso, es infinito, es santo, no cambia, es inmutable, y es eterno. Y nos podemos ir una larga lista. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Imagínate que el mejor amigo que tengas sea esta persona, que crea, que hace todo, que no se le va nada, que sabe lo que piensas, que sabe perfectamente qué hay en tu corazón en este momento. Todo lo que tienes en tu corazón, Él lo sabe, no hay nada escondido, lo vemos ahí. Entonces, recapitulemos un poquito lo que hemos visto. Si podemos poner Juan 1:1, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, principio, desde Génesis, desde la creación del mundo, es pasado continuo. 3, logos, o sea, el Verbo, lo que vimos, la razón, Jesús mismo. 4, ¿cómo te puedes relacionar con Dios? Ya lo vimos. Y número 5, el Verbo es Dios y todo lo que Él tiene. Haciendo un pequeño paréntesis a la palabra, hemos visto un solo versículo. Yo los animo, hermanos, a que le rasquen a la Biblia. Hay muchísimas cosas que encontrar, que cualquiera de ustedes puede encontrar. No soy especial ni nada, cualquiera de ustedes puede encontrar todo esto. Entonces imagínense cómo pueden empezar a relacionarse con Dios, a entenderlo, si ustedes empiezan a rascarle a la palabra. Llevamos un versículo. Entonces, la verdad los invito a que ustedes mismos, que parte de lo que estamos enseñando y haciendo aquí, es para que ustedes escudriñen la Biblia y no nos sigan a nosotros, sino que ustedes tengan su propia Biblia, ustedes puedan leer y ustedes literalmente puedan ser usados por Dios y tener una relación personal con Dios. Y eso es lo más importante de todo. Bueno. Todo esto fue el punto número 1. El punto número 1 se llama Jesús es Dios desde el principio. Jesús es Dios desde el principio. El punto número 2, si se fijan en el versículo, veamos el versículo 2 de Juan 1, dice, este era en el principio con Dios. Nosotros acabamos de ver ahorita cómo se relacionó Jesús con Dios. Y si Dios está repitiendo algo en la palabra de Dios, es para que le pongamos atención. ¿De qué se trató esto? De cómo se relacionó Jesús con Dios.
nos enseña cómo nos podemos relacionar con Dios. Y si lo está repitiendo es porque quiere que nos relacionemos con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, este punto número 3 se llama: Jesús es creador de todo y de tu vida. ¿Qué es todo? Hay muchísimas cosas, desde el universo, el sol, las estrellas, todo esto, hasta la molécula más pequeña que existe en este mundo, todo lo creó Jesús. Solo un versículo, Colosenses 1, 16 y 17, bueno, un par de versículos. Colosenses 1, 16 y 17 dice: un segundito porque creo que yo no lo puse. Paréntesis, le pongo yo los versículos a mi esposa que voy a seguir, pero pues se me olvidan. Colosenses 1, 16 y 17. Y no se lo puse, entonces, además lo tecleé ya. Todos estos versículos, aunque los estamos leyendo en la pantalla, me gustaría que los leyeran en su casa, porque cualquier persona los puede engañar. Yo mismo los puedo estar engañando, pero la intención de esto es que ustedes vayan y vean, a ver qué está diciendo Jaime. Eso, ok, sí lo dice la escritura. Y el otro también, y el otro también. Por eso es bueno que apunten las citas, para que ustedes mismos puedan ir a la palabra. Desgraciadamente hay muchas situaciones, personas que no vienen de Dios, que tratan de manipular la Biblia y te la hacen ver de una forma muy bonita, según lo que tú quieras oír, para que seas simpatizante, y te lo manipulan, te lastiman, te lo agregan todo a la conveniencia. Nosotros, perdón por este paréntesis, lo quería aclarar, nosotros lo que hacemos es leer la escritura pura y clara, lo que viene ahí, explicarla, para que cada quien tome lo que quiera, agarre desde aprender, aplicar, poner en práctica, conocer, todo. Pero lo que queremos hacer es poner las escrituras en las manos de ustedes para que ustedes lo corroboren y que nunca vaya a haber una manipulación de aquí para allá. En el momento que nosotros los manipulemos en algo, en lo que sea, por favor no vuelvan a venir aquí, no vuelvan a venir, porque no se trata de que nosotros los manipulemos. Incluso deben de estar siempre certeros de lo que dice ahí o lo que estamos diciendo sea la palabra. ¿Nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar, pero siempre que no sea con manipulación, tratando nosotros de sacar algún beneficio. Lo quiero poner súper claro hoy en el primer estudio. No queremos, en el sentido, sacar beneficio de nadie para que no vaya a haber malos entendidos. Simplemente somos amigos, familia, amigos, hermanos, todo lo que sea, para aprender todos cada vez más de la palabra. Ok, regresemos, perdón. Colosenses es el creador de todo. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado. Pero ¿sabes qué? Tú también has sido creado por Dios. Y si Dios tiene cuidado de que el sol no se mueva ni un megamilímetro, o como se diga, a ningún lado, porque si se acerca explotamos o no sé qué pasaría, ni la luna, ni el agua, lo que sea, Él tiene control de todo, ¿cuánto más de una creación semejante a Él, que por algo nos ha hecho? Y más, que ¿sabes qué? Envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces, quiero que veas algo, para que con este versículo, estos versículos, puedas descansar. Es creador de tu vida y tiene control de ti. Mateo 6, 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. A modo de aplicación, familia, hermanos, con todo mi corazón, miren, gracias a Dios, no los conozco. No los conozco. Somos nuevos en Tampico. No sé en qué situación estén pasando, pero la palabra de Dios es clara. Este Dios, Jesús, creador de todo, que ya vimos todo lo que venía desde Génesis, todo este Jesús tiene control de tu vida. Tienes que dejar de preocuparte por las cosas y ponerlas en manos de Dios. Si Él tiene cuidado de todas estas cosas que vimos, ¿cuánto más de ti? Él quiere que estés en su mano, en la palma de su mano, y a Él no se le va nada, pero tienes que ir a su mano y descansar en Él. A modo de aplicación, familia, tenemos que ponerlo en práctica. Dios nos lo dice. Él te creó, Él te cuida, Él te sustenta, Él te da lo mejor. Las pruebas, Dios las permite, son lo mejor para ti. Si tú estás en primero de primaria y quieres pasar a segundo, vas a tener el examen final. Si no, no puedes pasar. Quieres madurar, quieres crecer, en todos los aspectos tienes que pasar por pruebas. Dios permite las pruebas para que crezcas y madures. Todo está en manos de Dios. Versículo 4, punto número 4 también. De Juan 1, Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí quiero que pongan mucha atención, porque esto, híjole, cuando yo lo vi y lo estudié, en verdad, y les soy sincero, yo no me acordaba o no sabía, o no sé si lo estudié en el instituto, pero cuando estudié esto, para el estudio, Dios me habló. En Él estaba la vida. En la palabra de Dios, aunque el lenguaje español es muy florido, creo que se puede decir así, o sea, tenemos muchas palabras, se queda corto muchas veces con lo que quiere expresar la Biblia, y muchas palabras. Una de estas palabras es vida, y tú vas a encontrar la palabra vida por la Biblia en muchas ocasiones. Hay dos clases de vida. La vida que es bios, en la cual todos nosotros, creo, porque no veo ningún zombie aquí, todos nosotros tenemos bios. Estamos vivos, es más, un animal, una planta, tiene bios. Pero hay otra clase de palabra en la vida para llegar a otro punto completamente diferente y más importante. Esta palabra no es bios, esta palabra se llama zoe. En los originales es zoe. Esta palabra zoe significa vida como un principio. Es vida que solamente proviene de Dios. Solamente Dios la puede dar. Solo Dios la puede formar. Solamente Dios, cuando Él quiere, puede decir ahora. Y estamos hablando en conceptos espirituales. Entonces, quiero que veamos primero algunas partes, algunos versículos donde habla esta parte de vida. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la zoe.
No es bios, bios todos tenemos, pero zoe es completamente diferente. Zoe es ser nacido de nuevo. Decía que solo proviene de Dios y es vida como un principio. Dice Jesús en Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la Zoe. No es una bios normal. Zoe es espiritual, es celestial, es comunión directa con el Padre, una clase de vida diferente. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de Zoe. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando en conceptos espirituales. Entonces vemos cómo Jesús nos está diciendo todo el tiempo la vida, Zoe, Zoe, pero no está hablando del bios. En ese momento eran dos palabras diferentes. Repito, aquí se nos hace muy fácil escuchar vida, pero en ese momento eran dos conceptos diferentes, diciéndote vida, creación de Dios, que solo Dios la puede dar. Y entonces dicen, o sea, ¿hay otro tipo de vida? O sea, no es nada más esta, bios. Y esto lo podemos ver, y cómo lo responde en Juan 3:3-5. Está hablando Jesús con un principal de los judíos, Nicodemo. Y le respondió Jesús, porque, vamos a leerlo desde el Juan 3:1, perdón. Si lo podemos poner, perdón. Quiero que comprendamos bien ese concepto de qué le está preguntando. Juan 3:1, no te lo puse ahí. Del 1 al... Juan 3:1, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Estamos hablando de que una persona que sabía las escrituras, que conocía todas las leyes de Moisés y todo, o sea, era alguien muy, muy conocedor. Y nos podíamos clavar muchísimo quién es esta persona, pero bueno, estamos hablando que era un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le está preguntando unas cosas, pero fíjense cómo Jesús marca y cambia totalmente el tema cuando les contesta en Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no tiene Zoe, no puede ver el reino de Dios. Oye, Jaime, pero yo tengo vida, tócame, estoy vivo, o sea, no inventes, hasta hago maratón, estoy increíble. Sí, podrás tener la mejor bios del mundo, pero si no has nacido de nuevo, si no tienes Zoe, una nueva vida, la vida que solo Jesús la puede dar, no puedes ver el reino de Dios. Se lo dijo un principal de los judíos. Entonces imagínate lo que está pasando en ese momento. Le está volando la cabeza a esta persona. O sea, ¿cómo? O sea, no me voy a ir yo al cielo, he hecho muchas obras buenas, sigo la ley de Moisés, esto, no otro. Si no tienes la vida Zoe, no puedes ir al cielo. Si no naces de nuevo, no puedes ir al cielo. Estos versículos literalmente tienen que llegar al fondo de nuestro corazón y entender lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Juan 3:4, Juan 1:4, el verso que sigue. Todo va relacionado, lo va a juntar ahorita. En él estaba la vida, en Jesús estaba la Zoe. En él estaba la Zoe. Solo la vida que te lleva a Dios, solo en Jesús estaba la vida que te lleva a Dios. Y la Zoe era la luz de los hombres. Ok, Juan 8:12, vamos a Juan 8:12. Jesús es la luz. Esa luz es Jesús. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Zoe.
sino que tendrá la luz de la Zoe. El que me sigue y no andará en tinieblas. En el versículo 5, seguimos leyendo, vamos a leer el 4 y el 5, Juan 1:4 y 1:5, para hacerlo seguido. En él estaba la Zoe, y la Zoe era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, si yo apago la luz, esta oscuridad, hay tinieblas, apago esa y se pone peor. Cuando prendo la luz, no se van poco a poco las tinieblas y así, a ver si le gano la luz. No, se van inmediatamente. Las tinieblas se van inmediatamente. Entonces, Jesús es la luz que te lleva al Zoe. Y yo no sé cómo estés tú, si estás pasando por algo, porque dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo no sé si estás pasando por algunas tinieblas. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé qué está pasando en tu matrimonio. Yo no sé qué está pasando en tu escuela, en tu trabajo, en la relación con tus papás, en la relación con tus hijos. Yo no sé si hay algo en tu vida que esté en tinieblas. Pero si quieres salir de esas tinieblas, está la luz, está Jesús. La luz, Jesús, en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quieres dejar las tinieblas? Ahí está. Y vamos a ver un poco qué son las tinieblas y qué es la luz. Yo puedo ver, ok, ¿dónde estoy parado? Porque en unas cosas me va bien y en otras cosas me va mal. Tengo vida bios, pero la verdad es que no sé si tengo la vida Zoe. ¿Cómo puedo saber si tengo esa vida Zoe? Vamos a Gálatas 5, 16 al 25, para que podamos ver dónde estamos parados, para que tú puedas examinar tu corazón, examinar tu vida y saber dónde estás. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos hablando luz y tinieblas. Porque el deseo de la carne, tinieblas, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que no necesariamente es meterte con alguien en la cama, simplemente si tú ves a una mujer y no es tu esposa, estás adulterando. Es muy fuerte y muy claro lo que dice Jesús. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Si yo quiero más a mis hijos que a Dios, tal vez idolatría. Si yo quiero más a mi trabajo, a mi deporte, a mi novia o a lo que sea, más que a Dios, es idolatría. No necesariamente tienes que ponerte de rodillas contra alguien. Hechicerías, enemistades. ¿Tienes a alguien con el cual no estés en amistad? Pleitos. Tal vez estás con alguien ahí en pleito. Yo no sé si es alguien en tu casa. Yo no sé si es alguien de tu familia. Yo no sé si es alguien en la iglesia. ¿Hay alguien con el cual no te lleves? ¿Con el cual no tienes ese amor de Dios? ¿Con el cual puedes llegar y perdonarlo? ¿Con el cual puedes llegar a arrodillarte y lavarle los pies? Como Jesús lo hizo. ¿Hay celos? ¿Ves a alguien tal vez en la iglesia que le dan un mejor puesto en la iglesia, por llamarlo de cierta forma, y te da envidia, te dan celos? Hay ira, te enojas, vas en la calle y si te cierra alguien, o no te pagaron, o el del banco, quién sé qué te hizo, o el agua, luz, el gas, lo que sea, te enojas. Hay contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. El hablar mal de alguien es un homicidio. Dice Jesús que simplemente con que hables mal de alguien lo estás matando. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas que tú sabes personalmente que no están bien en tu corazón. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor. Tengo amor por la persona que me lastimó, voy y lo ayudo. Gozo, no tengo problema. El gozo es un estado, es donde estés. Si te chocaron, si no te chocaron, si te sacaste la lotería, si te robaron todo, siempre estás gozoso. Paz, no importa en la situación que estés, tienes paz. Y bueno, te puedo decir todas: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos aquí la luz y las tinieblas. Solamente tú sabes dónde estás. Solamente tú sabes dónde está tu vida, dónde estás parado en este momento. Solamente tú sabes si tienes bios y aparte tienes Zoe, o simplemente tienes bios. Si estás en la luz o en las tinieblas. En verdad, yo solo les pido que analicen su corazón. Hay 4 ejemplos. Se los voy a dar muy rápido, ya vamos a terminar. Hay 4 tipos de personas, las cuales yo puedo identificar, para que en una de esas te identifiques. En algunas va a ser bueno y en otras no tanto, pero tal vez ahorita está saliendo la luz y la Zoe te está invitando a que vivas con ella. Está el creyente espiritual. Perdón, antes de eso quiero ir a Romanos 8, 7 y 8, perdón. Otro versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si estás en algunas de las cosas de la carne que vimos algo hace ratito, estás contra Dios, brother. Hazle como quieras, dime que tienes 500 años de cristiano, que eres líder, que eres pastor, que eres... Hazle como quieras. ¿Tienes alguna de las otras características? Brother, estás en problemas, estás en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estás en enemistad con Dios. Tienes que arreglar una situación. Creo que todos debemos analizar dónde estamos. Entonces, la primera persona con la cual, y me encantaría que aquí estuvieras, es el creyente espiritual. Es el que sigue caminando por la luz. Es el que sigue a Jesús, es el que hace a Jesús como su mejor amigo, y al que le consulta, y al que va a la palabra, y al que primero le pide un consejo, es a Jesús. Ese es un creyente espiritual, el que camina y tiene el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bla, bla, tiene más que los otros de envidia, celos, chismes, bla, bla, todo eso, ¿no? Está el segundo, es el creyente carnal. Es una persona que sí tiene Zoe, que sí ya nació de nuevo, ya le entregó su vida a Jesús, pero ¿sabes qué? No quiere caminar con el Señor. No le gusta mucho las cosas que el Señor lo invita a hacer y a hacer. No te preocupes. Dios te ama. Es tu mejor amigo y te va a dar una nueva oportunidad. Pero arrepiéntete. Dios quiere que camines con Él en la luz. Y te está mostrando cuál es la luz y cómo es de grande Jesús y cómo es de grande Dios. Y te está dando la mano, te está diciendo, ven a mí. Tienes una oportunidad el día de hoy. Primera de Juan 1:9 dice, es lo único que tenemos que hacer. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente confiesa tu pecado. Juan 8:11 es cuando está la mujer adúltera y ella le preguntó, ¿quién te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Si tú ya tienes la vida Zoe y estás pecando, ok, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y toma otra dirección y vete y no peques más. Porque ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre un creyente carnal y a una persona engañada. Esa es la tercera persona, que en verdad esta es la peor de todas. Falta una cuarta, pero esta es la peor de todas. Porque una persona engañada no tiene Zoe. No hay arrepentimiento en su vida. Tal vez estás muerto y no te has dado cuenta. ¿Y sabes qué? Judas vivió con Jesús 3 años. Caminó de la mano con Él.
lo vio hacer los milagros, le ayudó, seguro estaba ahí, pásame los panes que los quiero multiplicar, vio todo lo que hizo. Y aplicándolo aquí, repito, puedes ser pastor, puedes ser líder, puedes saberte todas las canciones del mundo, puedes saberte todos los versículos del mundo, puedes decirme lo que quieras, 485 años de cristiano y con una cristiana, y lo que me digas. Si no hay arrepentimiento en tu vida y vives en pecado, estás muerto. No tienes Zoe, tienes Bios y necesitas nacer de nuevo. El faraón, cuando lo vemos en Éxodo, se arrepintió y una plaga, ay sí me arrepiento, y en el instante volvió a pecar otra vez. Es como un borracho, en la mañana que está crudo, no vuelvo a tomar, y a las 8 de la noche ya está hablando a los cuates para volverse a emborrachar. Eso no es un arrepentimiento sincero. Y si tu vida, tú identificas pecados y sabes que llevas tiempo caminando con esos pecados y no has cambiado, no te interesa cambiar, no quieres cambiar, perdóname, no tienes vida. Has sido engañado. Uno de los engaños más fuertes de Satanás es hacerte creer que tienes Zoe, que tienes vida eterna. Hacerte creer para que te la lleves en ese nivel. ¿Y sabes qué? El día que te pregunten el Señor toda esta situación, no vas a poder decir nada, porque no tenías Zoe, y ni tus obras, ni nada, y que eras el pastor de una iglesia de 50,000 personas, te sirve de nada si no tenías Zoe. Arrepiéntete, por favor, te lo ruego, arrepiéntete. No puedes decir y pensar que agradas a Dios si desobedeces su voluntad. ¿Cómo puedes creer eso? Es un engaño que tienes. Por más que digas que haces lo mejor para Dios y que Dios te usa, lo que necesitas es metanoia, cambio de dirección, arrepentimiento. Pero te digo una buena noticia. Dios es bueno y Jesús es bueno y está aquí queriéndote dar Zoe. Solamente tienes que arrepentirte y solamente tienes que entregarle tu vida y decirle: tengo Dios, dame Zoe, creo en ti, ya vi quién eres. Es lo único que necesitas hacer. No necesitas hacer nada más. No vas a dejar de trabajar o de estudiar o lo que hagas en tu vida. No necesitas dejarlo de hacer. Realmente solo necesitas creer en Él. Esa es una persona engañada. El punto número 4 es, tal vez abiertamente lo sabes y lo dices y no conoces al Señor. Tal vez dices: no, pues yo no soy cristiano y yo pues no, la verdad es que no. Pero ¿sabes qué? No tienes luz, no tienes Zoe, y te acaba de mostrar Dios que puedes tener Bios y puedes tener la mejor Bios de la vida. Puedes ser el mejor en el trabajo que haces, el mejor estudiante, el mejor hijo, el mejor papá, el mejor esposo. Pero si no tienes Zoe, un día se va a acabar todo. ¿Y sabes qué? Igual que para otra persona, Dios te ama. Solamente arrepiéntete. Solamente pídele perdón a el Dios que acabamos de ver, a Jesús, que es Dios, que acabamos de ver, que murió por nuestros pecados. Solamente tienes que hablar con Él. Vamos a ver Juan 3:16 al 18, lo que nos dice con respecto a Zoe y cómo es la solución y por qué y qué pasó. Porque de tal manera, y pon aquí tu nombre, por favor, porque de tal manera amó Dios a Jaime, que ha dado de su Hijo unigénito, para que Jaime que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga Zoe eterna. Solamente puedes tener Zoe eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a Jesús, a su Hijo, al mundo, para condenar al mundo, sino para que el Jaime sea salvo por él. 18. El que en
él cree en Jesús, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. No tienes que dejar tu trabajo. Aquí no hay prohibiciones. ¿Quieres seguir fumando? Fuma. ¿Quieres lo que quieras hacer? Pero necesitas pedirle perdón a Dios. Necesitas tener Zoe. Necesitas tener vida eterna para poder tener una relación personal con Dios y que no seas condenado. Que puedas tener una relación personal con Dios. No hay prohibiciones. En la Biblia dice que todo te es lícito. No retemos la ley de la gravedad. ¿Te quieres aventar del 8º piso? Si la retas, vas a caer y vas a tener consecuencias. Te vas a romper la cabeza y te vas a matar. ¿Y sabes qué? No arriesgues tu vida. Tu vida Zoe, que puede ser, que depende de que creas o no. Dios tiene estas mismas leyes. Son leyes de Dios. Solamente creyendo en Dios puedes tener esto. Y como último quiero leer 1 de Juan 5, 10 al 12. Ya estamos terminando. Perdón, es que en verdad familia, no sé en cuál se ubican ustedes. Solo ustedes saben, yo no los conozco, tengo un mes en Tampico. Cualquiera que sea estas situaciones, vayamos a Dios, tengamos Zoe, tengamos vida eterna. 1 Juan 5, 10 al 12. Perdón, le voy a dar un traguito de agua en lo que está. Lo único que necesitas es creer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado Zoe eterna. Y esta Zoe está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la Zoe. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la Zoe. Es muy clara la Biblia, la palabra de Dios. Yo no soy nadie para decirte nada, pero ¿sabes qué? La Biblia es muy clara. Y te ruego, y eso que no te conozco, pero te ruego que tengas una relación con Dios. No me importa dónde vives, no me importa quién eres, no me importa dónde estudias, no me importa la situación económica que tengas, no me importa cómo estés, si eres el mejor en lo que haces o estás derrotado. Necesitamos Zoe, necesitamos vida. Yo te ruego que aceptes a Jesús como tu Salvador, que aceptes a Jesús con esta vida Zoe. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Cuál de estos 4 eres tú? ¿Cuál de estos te identificas? Vamos a terminar cantando el Salmo 51. Hay esta porción en el Salmo 51 donde David, sabes tal vez el contexto, y si no lo conoces, luego lo platicamos. David, el rey David, comete todo tipo de pecados horribles. Pero si algo caracterizaba a David era que se arrepentía. Y escribe este salmo, no lo vamos a leer todo, pero es una canción que realmente lo resume. Y te pido que medites en esta canción. Te pido que veas y escuches estas palabras, para que terminando podamos hacer una oración para los que quieran, sin compromiso, de quien quiere tener vida sobre. Vamos a cantar esta canción y les pido que en verdad reflexionen en esta canción. ¿Cómo estás? Si has pecado, si vives en la carne, si vives en las tinieblas, si vives en la luz, arrepiéntete. Dios te ama, Jesús te ama. Está en este momento dándote la mano para que vayas a Él. Que no te importe quién está al lado de ti, si están tus papás, si están tus hijos, si está tu esposo, si está tu esposa, si está tu hermano, si está tu hermana. No sé quiénes, ni siquiera los conozco bien, no sé la relación entre ustedes. Pero está Jesús, tu mejor amigo, el que puede ser tu mejor amigo, tu mejor amor. Reflexionemos en esta canción. Si quieres estar sentado,
si quieres ponerte de pie, como lo quieras. Conforme a tu misericordia, borra mi rebelión. Dame más y más de mi maldad. Limpiame de mi pecado, Jesús. Purifícame, seré limpio. Más blanco aún que la nieve. Crea en mi corazón luz limpio. Y un espíritu recto dentro de mí. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Borra mi rebelión. Dame más y más de mi maldad. Limpiame de mi pecado, Jesús. Purifícame, seré limpio. Más blanco aún que la nieve. Brilla en mi corazón limpio. Y un espíritu recto dentro de mí. Para enseñar tus caminos, para cantar tu justicia. Que el mundo conozca que tú eres Señor. Y que mi misericordia traiga salida a mi nación. Si gustan sentarse, y quiero
hacer esta pregunta con mucho cuidado. No sé si entendiste lo que es bios y lo que es zoe. No sé si entendiste la necesidad que tenemos tan apremiante de tener esta vida zoe, nuestra vida eterna. No sé dónde estás tú. Olvídate ahorita, por favor, como dije hace ratito, que no te importe quién está al lado tuyo. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, está aquí, porque vimos que Él estaba en todos lados. Y Jesús está rogando que vengas a Él. Yo quiero preguntarle a todos los bios que están aquí, si hay alguien que quiera tener zoe, y que levante su mano. Dios te bendiga, 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 Dios los bendiga, Dios te bendiga. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. No importa dónde estés, no importa quién seas, no importa lo que te digan, conoce a Jesús, para que no llegue la persona de al lado y te diga cómo seguir a Jesús. Mejor conócelo, agárrate de su mano y síguelo. Escudriña las Escrituras, búscalo. No te fijes en los demás que también tienen zoe, pero no somos perfectos. Vas a encontrar muchos defectos en nosotros, pero en Jesús no. Por eso sigue a Jesús. Nosotros estamos aquí para servirte, no somos nadie. No sé si aquí en Tampico se dice igual, no sé si saben lo que es itacate. El lunch. El lunch, que cuando tú te sobró algo, por decirlo, no sé, te lo vas a llevar a tu casa. El itacate que te llevas. El itacate que te llevas a tu casa. Una comida que vas a disfrutar después. Yo quiero que se lleven un itacate espiritual. Y quiero que esta semana, si ustedes gustan venir el próximo miércoles invitados, no se trata de que vengan aquí o no, ¿a qué los invito? A que si van a llevar algo esta semana, sea, quiero conocer más de este Jesús. Quiero conocer más de ese Rey de Reyes. Quiero conocer más de ese que me puede dar vida eterna. De cómo puedo pasar de las tinieblas en las que vivo a la luz. Cómo puedo ser alumbrado. Cómo puedo pasar de muerte a vida. Cómo puedo caminar por donde Él quiere que camine. Les voy a dar unas tarjetitas, aquí tenemos con nuestros teléfonos, nuestros datos. Mi esposa y yo estamos para servirles en cualquier momento de la semana que quieran platicar, que quieran consultarnos, que quieran, oye, no entendí esto, y aquí yo esto, lo que sea, estamos para servirles. A eso venimos mi esposa y yo, exclusivamente. Venimos de misiones a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pero independientemente de eso, camina esta semana con Jesús. Vive con Jesús. Que Jesús sea tu Señor. Que sea en la mañana la primera persona que le vas a preguntar, ¿hoy qué vamos a hacer? Camina con Él, búscalo en la palabra. Nosotros aquí estaremos el próximo miércoles, estamos aquí para servirte. Y permítanme terminar con una oración. Obviamente es una oración para todos, pero en específicamente para los que quieren tener zoe. Y a veces sucede que están muchas personas y cuando les dicen que se paren, para no quedar mal, se paran también. O al revés, nadie se para y aunque ellos se querían parar, no se pararon. Yo les voy a pedir a las personas porque voy a orar por ustedes, a las personas que nacieron de nuevo, que acaban de pasar de Dios a zoe, a vida eterna, que se pongan de pie, las que realmente quieren caminar con Jesús,
para orar por ustedes, independientemente de quién esté al lado. Párate si tú quieres. Vamos a orar, si quieren, los que quieran. Si tú te paras y no querías pararte y solo lo haces por compromiso, estás siendo mentiroso y estás siendo bios y no soy. Hazlo solamente si tú quieres. Hazlo solamente si tú quieres. Señor Dios Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por lo que has hecho, por lo que nos has mostrado, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, porque tu palabra es la que transforma, porque tu palabra es la que nos da Zoe, Señor. Porque tú estás aquí, Señor, transformando corazones y vidas, Señor. Y aquí vemos muchas personas pecadoras, Señor. Aquí vemos muchas personas que, la verdad, hasta pena nos debería estar ante tu presencia. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados para que podamos tener Zoe, para que podamos tener vida eterna, papá. Y te damos muchas gracias. Te pedimos perdón por las faltas que hemos hecho, Señor, y nos arrepentimos, Señor. Ayúdanos, porque nos cuesta trabajo. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ir hacia el otro lado. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdame a hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Ayúdame porque yo no puedo, papá. Te pido por estas personas que han hecho decisión, que las guíes, que las guardes. Sabemos que no será una vida fácil, y tal vez mañana empecemos a tener ataques, y cuando le contemos a alguien que fuimos a un estudio bíblico y le digamos, ya tengo vida Zoe, alguien te va a decir, brother, estás loco. Pero ¿sabes qué? La vida eterna es una vida verdadera. Ayúdanos que cuando tengamos esos ataques, Señor, tú estés con nosotros y nos des de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos resistir al enemigo, Señor. Yo te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos, por las personas que dispusieron su corazón y su tiempo, Señor, su gasolina y todo lo que tenían que hacer ahorita para venir y escucharte a ti, papá. Muchas gracias por estas personas. Te pido que las guardes, que las lleves con bien a casa, Señor. Y por las personas que no pudieron venir, Señor, guárdalas, Señor. Algo sucedió que tú sabes que sucede, Señor, con esas personas. Guárdalas donde quieras que estén. Gracias, papá. Te rogamos todo esto y te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Gracias. Aquí hay unas, no sé si les di a todos, aquí hay unas tarjetitas, vienen nuestros datos, estamos para servirles.